Hola amigos, buenas tardes. Desde el estudio de sonido e imagen del Palacio de las Naciones en Ginebra les transmite Juan Gasparini. Tiene lugar en este momento, durante toda esta semana, en Ginebra, una reunión del Grupo de Trabajo de Expertos Afrodescendientes. Ustedes saben que desde hace ya un cierto tiempo el fenómeno de los afrodescendientes ha cobrado mayor importancia en el seno de Naciones Unidas y entonces aprovechamos estas reuniones para conocer las reivindicaciones de los afrodescendientes de distintos lugares del mundo que vienen aquí a Ginebra a participar de estos debates. Y hoy tenemos a Carlos Álvarez Nazareno, que es un afrodescendiente de origen argentino y uruguayo, que tiene doble nacionalidad y está participando en estos debates aquí en Ginebra. Carlos, buenos días, buenas tardes. Y quería saber un poco cómo vos has venido a participar en esto, cuáles son los temas que se están tratando, cuáles son los temas que a vos te parecen más importantes para nutrir el debate con quienes siguen estas actividades a través de estas filmaciones. Buenos días, buenas tardes Juan, muchísimas gracias por este espacio. Para nosotros y nosotras es muy importante que desde el mundo periodístico se comparta un poco las experiencias, pero también las reivindicaciones de los pueblos afrodescendientes, ya que a veces estamos en el sistema de comunicación o en las redes por temas no vinculados necesariamente al desarrollo de nuestros derechos. Así que gracias por eso y por preocuparte también por cómo estamos y cómo están nuestras comunidades. Contarte que en esta es la 32 sesión del grupo de expertos afrodescendientes de la ONU y que el tema central, para contarle también a tu audiencia y a todos los hermanos y hermanas que nos están mirando y acompañando, es el empoderamiento económico del pueblo afrodescendiente, de los pueblos afrodescendientes. Y ahí es muy importante esto porque efectivamente nosotros, a partir de denunciar la existencia, la presencia y la consecuencia del colonialismo y del racismo sistémico y estructural que vivimos en cada uno de nuestros lugares donde estamos presentes, el empoderamiento económico y el desarrollo de nuestros pueblos es fundamental. Queremos de una vez por todas romper con estos ciclos de reproducción de la pobreza, de la marginalidad y de la exclusión y de la sobrerepresentación que tienen nuestras comunidades en esos espacios de alta vulnerabilidad. Por eso este encuentro, esta sesión 32 del grupo de expertos, tiene ese tema central y sobre todo venimos trabajando, bueno, ¿qué pasa con las reparaciones? Que es es una reivindicación central y muy actual del movimiento afrodescendiente, ¿no? Tú sabes y ustedes saben que estamos transitando el Decenio Internacional para los Pueblos Afrodescendientes, que desde el 2015 al 2024 las Naciones Unidas instan a los estados a generar políticas y acciones afirmativas para nuestros pueblos. O sea que es un poco existencial vuestra situación, porque si no tienen una posibilidad de empoderamiento, que no pueden disponer de ustedes como pueblo, vuestras necesidades y vuestras reivindicaciones, es una forma de marginarlos, de condenarlos, digamos, a una especie de ostracismo. ¿Cómo Exacto, es? de perpetuar el racismo. Para nosotros, a partir del colonialismo y de la trata esclavista, se desarrolló todo un sistema colonial que detona el racismo estructural. Esto tiene que ver con que nosotros tenemos una sobrerepresentación en los lugares de mayor vulnerabilidad social de cualquier escala social y de todos los países donde estamos. Lamentablemente, si vos vas a cualquier país de Latinoamérica y preguntás o vas a donde está la comunidad afrodescendiente, afro-latinoamericana, lamentablemente vas a encontrarse en sectores de alta vulneración social. Por eso decimos que tenemos una sobrerepresentación en el marco de la pobreza, de la marginalidad y la exclusión, y también decimos que a mayor nivel educativo, lamentablemente, al menos en Latinoamérica, hay una menor presencia de las comunidades y de los pueblos afro. Esa es una de las formas, digamos, de marginarlos. Exacto, no tienen acceso, qué sé yo, a la educación, a posibilidades de trabajo en igualdad con otros sectores de la sociedad. ¿Cómo se verifica eso? Producto del racismo estructural, aunque la educación sea gratuita, vas a ver que lamentablemente las personas afrodescendientes tienen mayores niveles de deserción educativa. Por eso hablamos de las brechas de inequidad social
hay estudios de la CEPAL, del Banco Mundial, de un montón de universidades. Por eso también decimos que estamos cansados de los diagnósticos y los estudios poblacionales, porque tanto estudio y no se hacen acciones concretas para transformar esa matriz de Tiene que haber cambios, digamos. ¿Y cuáles serían los cambios que vos preconizás o en la que estás inmerso en las luchas que hay en América, en Argentina o en Uruguay? Temas concretos, ¿cuáles podrían ser? Mira, temas súper concretos tiene que ver, por un lado, reconocer que son los estados los principales perpetuadores del racismo y los responsables de generar acciones y políticas públicas para nuestras comunidades. Y en eso estamos. No solamente como movimiento social, sino como técnicos, como activistas, trabajando en algunas instituciones del Estado. En mi caso, trabajo en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. He tenido trabajos bien importantes en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y empujamos justamente que los estados desarrollen una institucionalidad particular, ¿no? Espacios institucionales, organismos para trabajar en relación a nuestras comunidades y nuestros pueblos. Pero por otro lado, que haya políticas transversales en educación, en trabajo, en cultura, en desarrollo social, pero también en economía, en agronomía, porque si no también estamos, digamos, superditados a los temas más clásicos, ¿no? En la cultura seguro se trabaja con la comunidad afrodescendiente. O sea que los derechos de ustedes no están ampliamente reconocidos en los países latinoamericanos. Ni garantizados, exactamente. Lamentablemente, en Latinoamérica sobre todo se viene impulsando la perspectiva de equidad racial, ¿verdad? Esta política de equidad, esta perspectiva que se transforma en políticas de equidad racial, Brasil, por ejemplo, Uruguay, Colombia, luego Ecuador, luego Perú, han comenzado a implementarlas, ¿no? Porque tiene que ver con eso, con reconocer que hay una racialidad de las relaciones sociales y que efectivamente nuestro color de piel nos condena a la violencia policial, la violencia racista, al racismo institucional y otras cuestiones. Por eso es importante que los estados implementen políticas transversales y de inclusión concreta en relación a nuestras comunidades y nuestros pueblos. Y eso, por ejemplo, ustedes están pidiendo, por ejemplo, leyes específicas que los protejan, que no los protegen actualmente. ¿Cuáles son los aspectos específicos para revertir eso que ustedes están denunciando en este momento? Bueno, por un lado, a los estados se les está exigiendo la implementación de políticas públicas focalizadas en nuestras comunidades. Hay una tensión allí porque la universalidad de las políticas no necesariamente impacta en el racismo estructural, ¿no? En las consecuencias del racismo estructural. Entonces, esperamos que los estados, en cada una de nuestras poblaciones, por ejemplo, estemos incluidos en los censos de estadísticas nacionales, ¿no? En Argentina, por ejemplo, en Uruguay, ¿están en los censos? Estamos en los censos nacionales, por suerte. En Argentina se hizo este censo que se hizo en mayo de este año. Logramos estar por segundo año consecutivo y ahora estamos esperando los resultados para saber cuántos somos y en qué condiciones estamos. Uruguay tiene otra tradición, ya lleva como 4 o 5 censos. Brasil, ni que hablar, tiene un fuerte sistema estadístico que diferencia dónde estamos los afrobrasileños, dónde están los mayores núcleos de discriminación y en salud, en educación, en empleo. Por eso pero en Argentina no se sabe todavía cuántos son los afrodescendientes. No se sabe actualmente. Tenemos los resultados del censo del 2010, que fue la primera vez que se preguntaba en 130 años. Imagínate que por allá por 1870 fue la última vez. Y allí se dice que somos el 0.4% de la población. 150.000. Ahí hay un subregistro increíble. Nosotros queremos que somos, no sé, por lo menos el 5 o 6% de la población. Y estamos hablando de una población total en este momento de 47 millones. Por eso es importante que las personas se autorreconozcan y se autoidentifiquen afrodescendientes más allá del color de piel. Y que rompan con la intimidación que les hace, la marginación los pone en que no se quieren manifestar por temor, exacto. quizá. O porque, bueno, quien quiere ser negro o afrodescendiente, si ser negro es ser delincuente, ser pobre, ser marginal. Entonces hay que trabajar también, cuando hablamos del empoderamiento, hay que trabajar en estas cuestiones positivas. Todo lo que nuestras comunidades le han brindado a los países para que sean hoy lo que son, ¿no? Efectivamente, no solamente que los países se han beneficiado de la trata esclavista, sino de los procesos coloniales, y nosotros hemos tenido luchadores históricos que han llevado adelante la independencia de nuestros pueblos. Entonces, la inclusión en los censos es una, la generación de políticas focalizadas en educación, en empleo, en desarrollo social, son otras de las estrategias que impulsamos, pero también cuando hablamos, por ejemplo, del sistema de Naciones Unidas, como el sistema
influencia a los estados para que hagan acciones concretas. En este momento decíamos, por ejemplo, tenemos el Diseño Internacional de los Pueblos Afrodescendientes 2015-2024. Tenemos el Foro Mundial, el Foro Permanente de Afrodescendientes de las Naciones Unidas, que sesionó por primera vez el año pasado aquí en diciembre, y ahora vamos hacia Nueva York del 30 de mayo al 2 de junio en la segunda sesión del foro. Este foro va a tener la particularidad de discutir, por un lado, la Declaración Internacional de los Derechos de las Personas y de los Pueblos Afrodescendientes. Lo que va a obligar a los países miembros del sistema de Naciones Unidas a legislar en ese sentido, le da un marco. Exactamente, le da un marco internacional con un fuerte respaldo del sistema. Estamos empujando la declaración, pero también estamos empujando un fondo fiduciario para el desarrollo de acciones en cada uno de los países, porque no se puede hacer política pública sin presupuesto. Entonces los estados dicen, no tenemos plata, no tenemos presupuesto para acciones focalizadas, solo trabajamos para la generalidad. Y eso es una mentira, porque efectivamente los estados tienen, por ejemplo, acciones focalizadas al mundo de las mujeres o a desde una perspectiva de género, desde una perspectiva de diversidad sexual también. Por ejemplo, en la Argentina tenemos cupo laboral por un decreto presidencial para las personas travestis y trans, porque se entiende que dentro de la comunidad LGBTIQ+, las personas travestis y trans son las más vulnerabilizadas en sus derechos. Entonces nosotros también estamos impulsando este tipo de acciones. Por eso empujamos dentro del sistema la generación de un fondo fiduciario. Y allí podemos seguir hablando de distintas acciones que el movimiento social afrodiaspórico empuja en estas instituciones internacionales. Carlos Álvarez Nazareno, muchas gracias por esta primera esbozo de la problemática. Veo que es una lucha que no ha comenzado hoy, ha comenzado hace mucho antes y que va a seguir porque las necesidades de la comunidad de los afrodescendientes tiene todavía una deuda pendiente con cada uno de ellos. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.